tal vez uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Me parece de una profundidad extraordinaria, incluso más que el propio Heidegger. Es Javier Zubiri, es un filósofo español, eh, contemporáneo de Heidegger. eh, Está en España, se forma con Ortega y Gasset y luego va y estudia con Husserl, conoce a Heidegger y tiene una carrera académica muy privilegiada en muchas áreas, aparte de la filosofía, de las ciencias, en el área también de la matemática, de la traducción de la mecánica cuántica, las ciencias de la religión, y así tiene una trayectoria impactante. Y vamos a ver, para el caso de la ontología, aquí se ve una parte de la obra de Zubiri. Todos estos textos, de hecho, son de Javier Zubiri. Tiene una obra extensa, un poco densa, pero muy interesante. Ahora, eh, bueno, vamos a ver fundamentalmente a partir de un textos de la estructura dinámica de la realidad. A partir de ahí vamos a ver el comentario que queremos hacer para el caso de ontología. Este, y, y bueno, empezamos a comentarlo. La esencia se entiende tradicionalmente como la quididad, la forma sustancial o el concepto que corresponde a lo que la cosa es. La tradición del pensamiento metafísico identifica realidad esencial a sustancia. Es lo que tradicionalmente se entendió por sujeto, subjecto, el hipokeimenon. El sub, de ahí viene substancia. Hipo, debajo, sub, keimenon, stancia. Había un sujeto que era una forma objetiva y con el pensamiento moderno pasó a darle al hombre la calidad de sujeto, específicamente a la razón. La razón se convirtió en la instancia absoluta que dotaba de verdad al saber y de legitimidad a la política, en el ámbito de las ciencias y en el ámbito de la ética. La razón se convirtió en el canon. Actuar desde la autonomía de la razón se convirtió en la consigna de la modernidad. La autonomía de la razón es lo que generaba la verdad en las ciencias y lo que generaba la justicia en la ética. El fundamento lo constituyó el principio de razón suficiente. Se entendió principio de razón suficiente igual a fundamento. Desde la antigüedad griega, el movimiento o devenir de las cosas se entendió como cambio de forma. Se identificó devenir con cambio de forma. Ese proceso Aristóteles lo caracterizó como potencia. En griego es dynamis. La gigantesca pregunta que hace Zubiri es: ¿eso que cambia es un sujeto? Si no fuera así, ¿qué cosa es? Heidegger hace una aportación importante. Antes que la razón actúe elaborando juicios, esto es, diciendo algo sobre algo, o sea, el juicio de A es B, tiene que aparecer ese algo al cual se le predican propiedades.
Bien, ese aparecer es anterior al juicio. Las cosas comparecen gracias a la significatividad del mundo, dijimos en un video anterior. Es la verdad como aletheia, como develación o aparición. La aparición es una manera de develación, lo cual es anterior a la adequatio o la adecuación de la cosa con la inteligencia. Y todo eso está muy bien. Pues bien, Zubiri pretende aún mayor radicalidad que Heidegger. Zubiri cree, y lo hace con una enorme suficiencia, que anterior al ser es la realidad. Es la diferencia entre ser y realidad. Y la forma específica de entender la realidad en el caso de Zubiri. El ser está montado sobre la realidad. Por ejemplo, una cosa que se actualiza en el mundo como banca, que es una cosa sentido, va a decir Zubiri, tiene una realidad férrea que funciona como banca. El ser es la actualidad de las cosas en el mundo y la realidad es lo que de suyo son esas cosas. Javier Zubiri, además, modifica la noción de realidad de la tradición. Ya no es idéntico a existencia, se identificaba realidad y existencia. Por ejemplo, en Hegel es muy clara esa identidad. Sino a una manera en cómo las cosas aparecen. Entonces va a construir una idea de realidad desde la fenomenología a una formalidad. Es el intento de superar el dualismo entre inteligencia y existencia. La realidad es la formalidad de la inteligencia que hace que las cosas aparezcan como de suyo. No solamente es el aparecer de las cosas de Heidegger, sino que en el aparecer de las cosas hay la aparición de la cosa sentido y la aparición de la cosa realidad. Heidegger se queda con la cosa sentido, con la idea de mundaneidad como significatividad. Y Zubiri ve lo que está antes de la cosa sentido y la supone en la propia aparición, cuando la cosa aparece y queda en la inteligencia como siendo de suyo. Eso es lo real. Y sobre esa base se construye la cosa realidad, que es cuando se mundaniza eso de suyo, cuando entra en la estructura de la significatividad del mundo. Pero antes de que la cosa entre a la significatividad del mundo, aparece como siendo de suyo, aparece como real y después como ser. La realidad está antes que el ser. De esta manera, no hay dualidad inteligencia-realidad. Ambas constituyen una sola cosa. En suma, esto es una idea gigantesca. Este es un paso gigantesco en la filosofía. Hegel ya intenta superar este dualismo. Y aquí hay otra forma de superación del dualismo, de un pensamiento no dual. Porque el dualismo es entre inteligencia y realidad. Y lo que nos dice Zubiri es que en realidad la inteligencia es justamente la manera de aprender las cosas como reales. Enseguida adquieren ser por su comparecencia en el mundo, mediante el acto de la comprensión. Ambos momentos son preteoréticos
Y después viene la actividad de logos y la razón, muy posteriormente. O sea, cuando pensaban que lo originario era la razón, no, antes de la razón y la constitución de juicios está la comprensión, y antes de la comprensión está la inteligencia como realidad, como aprehensión primordial de realidad. Bien, después de que viene la actividad de logos y la razón, que con actitud teórica preguntan qué realmente son las cosas, el punto de partida es la impresión de realidad. Sobre este ocurre la comprensión del ser de las cosas y sobre esta a su vez se funda la posibilidad de la pregunta y el juicio. O sea, viene la impresión de realidad como anterior a la comprensión del ser, lo cual ambas son actividades preteoréticas anteriores al juicio de la razón. Entonces es la búsqueda del ámbito cada vez más originario, lo primario. En la filosofía primera, lo que le preocupa es la pregunta justamente por aquello que es lo primero, lo primario. Para revisar la idea de complejidad que hay en Zubiri, pues entonces dijimos, vamos a estar centrados en un libro que se llama Estructura Dinámica de la Realidad. Ahí, de alguna manera, hace una síntesis de una obra muy importante centrada en el tema de sobre la esencia y luego sobre la inteligencia, todo un estudio de la inteligencia. Bien, la esencia de una cosa no es un sujeto o una substancia, va a decir Zubiri. La esencia de una cosa es una estructura. Esto es un cambio muy importante. La realidad es estructura como sistema de notas. Cito a Estructura Dinámica de la Realidad. Cito la página 35 que dice: el sistema básico y constitutivo de todas las notas necesarias y suficientes para que una realidad sustantiva sea lo que es justamente lo que he llamado esencia. Es la unidad coherencial primaria. Termina la cita. Una esencia es la unidad no aditiva, sino constitutiva de un sistema de notas. Para saber a qué se refiere con notas, debemos ir a sobre la esencia. En el texto de sobre la esencia dice: al hablar de notas, me refiero no solo a las propiedades de la cosa, sino a todos los momentos que posee, incluyendo lo que se suele llamar parte de la cosa, es decir, la materia, la estructura, su composición química, su psiquismo, etc. Todo aquello que pertenece a la cosa o forma parte de ella en propiedad, como algo suyo. Por eso termina cita, por eso termina cita de la sobre la esencia 104. Dice, por eso la esencia va a ser la realidad va a ser aprender algo como de suyo y distingue entre sustancialidad y sustantividad. La primera, la sustancialidad, es la idea de un sujeto que subyace a las propiedades de las cosas. La segunda cae en la cuenta de que no hay sujeto, no hay ese substante ahí debajo, misterioso, sino la unidad sistémica de las notas,
o lo que denomina constituyente. Eso se parece a cuando Hegel decía que no hay esas sustancias, sino lo que hay son solo propiedades, las propiedades de la cosa. Pues aquí son las notas construidas sistémicamente. Dice Zubiri, la unidad constitucional es una unidad primaria de notas interdependientes de forma clausurada, por eso forman una unidad. Este carácter constitucional es justo lo que llamamos sustantividad. Esta cosa en cuanto sustantiva es el sistema mismo, no es otra cosa que se oculta detrás o debajo de él, de la cosa. Esto es que hay la unidad clausurada, sistémica de las notas, es lo que constituye la sustantividad de la cosa. La idea de sustancia supone un substrato distinto que subyace a las notas. Lo que va a decir Zubiri es que no hay tal cosa. Hay solamente son las notas unidas sistémicamente. El apartado titulado Sobre la razón formal de la unidad esencial en Sobre la esencia, Zubiri explica la forma en que hay que entender esto de la unidad del sistema. La versión no es propiamente una relación, porque en rigor toda relación supone la realidad ya constituida de sus relatos. Este carácter constitutivo de la versión, dice Zubiri, es lo que llamo respectividad. Aquí está uno de los conceptos fundamentales de Zubiri, la respectividad. Existe una distinción que aparece en Grecia, esto es que no es relación. La relación es que los relatos, cada componente del sistema es anterior al sistema. La respectividad es que no hay esa anterioridad, ¿no? Sino que están en forma constitutiva ahí. Eso va a tener graves consecuencias cuando de la ontología se pasa a otros terrenos, como la ética, en el caso de cuando se habla de la antropología también, y de la propia física. Existe una distinción que aparece en Grecia entre physis y artificio, recordarán. Physis es aquello que nace o brota por sí mismo, y el artificio fue hecho por alguien. Esa distinción moderna ahora entre físico y psíquico en Grecia antigua no existe, no hay tal cosa. Lo psíquico es parte de la physis del hombre. La distinción es entre physis, entre físico y lo que brota por sí mismo, y artificio, que es algo que es hecho por alguien, no brota no tiene su principio de brotamiento en sí mismo, sino que le viene de fuera, alguien lo hace. Y por tanto tiene su principio de construcción fuera de sí. Esta distinción es más o menos correspondiente a la diferencia entre cosa como útil y cosa como cosa natural en Heidegger, y la misma se puede expresar en la diferencia entre cosa realidad y cosa sentido de Javier Zubiri. La cosa sentido es de alguna manera una construcción de la actividad humana, y la cosa realidad es lo más cercano a physis. En suma, hay un paralelismo entre útil y cosa sentido, el útil heideggeriano y la cosa sentido zubiriana. Los útiles son algo en relación a las personas que las usan. Es algo, es el uso de algo que la convierte en tal cosa. Lo que dijimos de la significatividad del mundo.
el útil como signo de Heidegger. Sin ese uso o versión a las personas, no hay tales cosas. Casa o banca o martillo o cuchillo o cuchara, todos los útiles que podamos nombrar, son tales cosas en función de la relación que establecen con los humanos. Son como los artificios de los griegos. Y el cuchillo no es tanto cuchillo, sino en tanto realidad férrea que tiene esencia. La cosa sentido no tiene esencia, sino tiene justamente sentido. Una cosa es el ser, el sentido, y otra cosa es la realidad y la esencia. El fierro del cuchillo tiene carácter de sistema de notas por sí mismo. Husserl dirá que lo que Zubiri llama cosa sentido es producto de la objetivación. Algo es objetivado como tal cosa. Por eso le llama la talidad de la cosa, cuando la cosa es tal cosa. El mundo implica necesariamente al hombre. Bien, seguimos en el próximo.